Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver los que desde mi punto de vista son los 10 mejores sets de Clone Wars. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este top y como ya se acaba el año del aniversario de la primera serie y conocemos todos los sets que van a salir este año, me parece un buen momento, además de que he empezado a ver la serie de nuevo y me está encantando volver a verla, pues hacer este vídeo. Me gustaría aclarar que al ser de los mejores sets de Clone Wars de la serie va a ser animada de 2008 o inspirada en ella, no vamos a ver sets como el ATT de 2022, que estaría en la lista perfectamente porque van a salir ATTs en la lista o salen ATTs en la serie, pero al ser un set inspirado en la venganza de los Sith, técnicamente no puede entrar. También comentaros como siempre que aunque intento ser lo más parcial y crítico posible, obviamente esta es mi opinión y muy probablemente vuestro top 10 y el mío no sea el mismo, por lo que dejadme en los comentarios cuál sería vuestro top 10 o cuáles sacaríais y meteríais de la lista. Empezamos por el 10º lugar y en estos puestos de abajo puede ser que donde estén los sets más polémicos, donde vayamos a tener más discrepancias, ya que muchos sets estarían en el mismo nivel o en rozando el top, pero yo he decidido incluir el set de 2014 75045 Republic AB7 Anti-Vehicle Cannon. Lo incluyo porque la build del cañón me parece muy buena, de un tamaño muy correcto, bastante detallado, y aunque tenga 434 piezas y 4 figuras para un precio de 50 euros, que tampoco es que sea un super precio, todas las figuras son únicas del set y un remake del mismo me parecería que estaría muy bien y es muy necesario debido a que esos clones de la Wolfpack son increíbles y Plo Koon es un Jedi que nos deben desde hace ya un tiempecito. En el 9º lugar he puesto un set de 2012 que bien podría haber sido cambiado por su versión más moderna, por así decirlo, 2021, como es el 9525 Pre-Vizsla Mandalorian Fighter. El highlight de este set es la cara figura de Pre-Vizsla, única de este set y con un precio bastante elevado, que ojalá pueda conseguirla algún día, que nos incluya, si no me falla la memoria, por primera vez el sable oscuro. Contaba con 403 piezas y venía con 3 figuras por un precio de 50 euros, pero que no se engañe el número de piezas, que en el tamaño de las mismas era mayor que en las naves modernas. Esto se va a repetir bastante en los sets y seguramente lo vuelvo a mencionar. Antes de continuar con el número 8, como he dicho hace un ratito, me gustaría conocer cuáles estarían en vuestro top o vuestros sets favoritos de Clone Wars. Además, quiero recordaros que en torno a un 50% de vosotros no está suscrito, y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de Lego podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de Lego, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de Lego. En el puesto número 8 voy a incluir a un set que ahora mismo podría estar bastante de actualidad pese a ser de 2009, como es el 8039 Venator Class Republic Attack Cruiser. Con la salida de su versión UCS hace apenas 2 semanas, mucha gente desea que salga de nuevo una versión playset de este tamaño o incluso un mid-scale. La verdad es que era un set bastante bueno, ya que por 120 euros conseguíamos 5 minifiguras, pese a que ninguna era exclusiva. A mí siempre me han gustado los guardias del Senado, un clon gunner, un piloto y el canciller, que hasta la Gunship de este año yo nunca he tenido ninguno. El set contaba con un interior y un total de 1170 piezas, lo cual no está nada mal. Avanzamos al número 7 y anticipo que este es el set más moderno de la lista. Lo he incluido aquí y no más arriba o abajo por lo que simboliza, y es que para mí este set marca la vuelta de los clones a Lego Star Wars. Siempre digo lo mismo de este set de 2020, así que muchos seguramente ya sabréis a qué me refiero. A75 280 501 Legion Clone Troopers, mal llamado siempre Battle Pack, también por mí yo siempre digo el Battle Pack de la 501. Este set no es un Battle Pack, nos incluye por 30 euros 6 minifiguras y 2 builds para clones por 285 piezas. Como set siempre me ha parecido muy desbalanceado, ya que tenemos 2 builds y 4 figuras para el lado de la República y 2 pobres droides que no tienen nada más y que van a ser inevitablemente aniquilados. En ese aspecto tengo muchas esperanzas de que el nuevo y rumoreado Battle Pack, que tampoco será un Battle Pack para 2024, que es bastante parecido, con un estilo parecido, pues que esté mejor porque va a tener ese balance, pero como he dicho, por lo que simboliza, este set debía estar en el top y yo creo que debía estar aquí porque los de delante pues me gustan o me parecen mejores. Y con la sexta posición puede que muchos estéis de acuerdo y otros no, pero este set tendría que estar en el top sí o sí, y estamos ante el set que inició mi pasión por Lego Star Wars, concretamente el 8014 Clone Walker Battle Pack. Seguramente haré un vídeo aparte en el futuro, si os gustase, yo creo que sí que os iba a gustar, hablando u ordenando los Battle Pack de clones sobre todo, y este no tiene por qué ser el mejor, pero desde luego me parece que era perfecto. Nos incluía 3 soldados regulares, un gunner y accesorios para elegir si queríamos que uno de los regulares fuese un comandante. La build en sí no estaba mal y cuando era pequeño tener 2 o 3 de estos era mi mayor felicidad, juntar las piezas para hacer una build más grande y sobre todo tener mi pequeño ejército, ya aquí es donde se inició el ejército que visteis hace un mes, donde ya tenemos pues 235 o más. En el quinto puesto vamos con un caso extraño, y es que
estamos ante el mejor y también el único set de este estilo que tenemos de Clone Wars. Tenemos del episodio 2 y 3, pero de Clone Wars solo tenemos la versión de 2008 y como habréis adivinado o no, estoy hablando del 7675 ATT Walker. Pese a que solo tengamos uno y no me parezca el mejor de sus versiones, porque como he dicho más arriba para mí sería el de 2022, me sigue pareciendo un set muy bueno, sobre todo en relación calidad-precio, y nos incluía al Capitán Rex, hecho que siempre lo hace más apetecible cualquier set. Costaba 90 euros, nos incluía 6 figuras y 798 piezas. Como he comentado anteriormente, que el número de piezas en todos estos sets antiguos sea menor que los modernos se debe a que antes se utilizaban piezas de mayor tamaño y ahora se utilizan más piezas, pero de menor tamaño, que por lo general se dice que aportan mayor detalle, que no falta razón. Entramos en la mención honorífica con el cuarto puesto y aquí os voy a traer un set que siempre he querido tener pero que nunca he podido contar con él. Creo que un remake del mismo para 2024-2025 es muy necesario y no es otro que el set de 2011 7964 Republic Frigate. En este set de 120 euros recibíamos una nave con interior, 1015 piezas y 5 minifiguras, de las cuales 4 son únicas y bajo mi punto de vista unas figuras únicas muy chulas. Sobre todo el comandante Wolfie y el soldado de la Wolfpack, pero los dos Jedi no se quedan atrás y también están muy chulos. Avanzamos por lo tanto al top 3 y la medalla de bronce se la va a llevar un set muy querido y durante muchos años, si es que no lo sigue siendo, la joya de la corona de mi colección de Lego Star Wars, el set 8098 Clone Turbo Tank de 2010. Sin duda alguna la mejor versión que hemos recibido hasta la fecha, un set que por 120 euros nos daba 1141 piezas y 6 minifiguras, de las cuales, aunque si buscáis por ahí datos puede que os diga que 3 son exclusivas, haciendo alusión a los accesorios de los clones, como nos pasaba con los otros Capitanes Rex en el vídeo de Capitán Rex que os conté, la única que realmente era exclusiva es Ayla Secura. Con un interior formado por dos cabinas, la delantera y la trasera, un compartimento para el Walker y la estación de comando, otra con puerta para otro accesorio, me parece que era un set simplemente perfecto y que se merece estar en ese top 3 histórico. También espero, que no lo he dicho, que se haga un remake por lo menos en 2025, que no estaría en este marco de Clone Wars, sino que estaría en el marco de la venganza de los Sith, pero creo que hace falta un turbotanque, ya hemos recibido una Gunship, una TT, pues nos merecemos un buen turbotanque. La medalla de plata se la va a llevar un set legendario, único e irrepetible, ya que no creo que Lego vaya a hacer nada parecido de nuevo. Efectivamente estoy hablando del 10-195 Republic Dropship with ATOT, que recibimos en 2009. 1758 piezas, 2 builds completas y 8 clones hacen que este set mantenga el récord de más clones en un único set, y tiene pinta de que siempre va a ser así, a no ser que se hiciese algo masivo por parte de Lego. Sin duda alguna es el set más único de la lista y su valor de reventa ahora mismo es elevadísimo. Llegamos por lo tanto a mi ganador personal y sinceramente colocar a cualquiera de estos sets en el primer puesto me parece una solución más que buena. Si yo tuviese que hablar de lo personal mío, a lo mejor hubiese puesto el tanque, pero los he intentado ordenar de una manera pues más general y haciendo alusión a los gustos de todo el mundo, y como digo había que organizarlos pues de alguna manera. Pese a eso, no me parece la mejor de sus variantes el set 7676 Republic Attack Gunship. Es un set muy redondo y bastante bueno, pese a que como digo no me parece que sea la mejor, ya que para mí la mejor es la de 2013. El precio de 120 euros y sus 5 minifiguras, porque no voy a contar los dos droides pequeñitos, hacían de esta una combinación muy buena. Teníamos 4 personajes importantes como son Obi-Wan, Plo Koon, Asajj Ventress y Cody, además de otro clon. Contábamos con las torretas de las alas, una speeder, un centro de comando y, si no me falla la memoria, también un Bacta Tank, que esto es lo que se le reclama a la Gunship moderna. Como estas antiguas tenían tantos accesorios, y la nueva, aunque sea más pequeña, porque no tiene nada de esto, ni un solo accesorio. Este set era del año 2008, el mismo que del ATT que hemos puesto en el quinto puesto, y sin duda alguna si pudieses tener estos dos sets eras muy afortunado, porque tendrías 4 de los Jedi más importantes de la serie, un villano, un droide, Rex y Cody, más otros 2 clones, conformando un elenco perfectamente representativo de Clone Wars. Y bueno, con eso termino el top. La verdad es que me está encantando hacer este tipo de vídeos de tops, que creo que a vosotros también os gustan bastante por lo que me habéis dicho, y ver sets antiguos de los que incluso me había olvidado y recordar cómo los deseaba cuando era un niño, desde luego está poniendo una sonrisa en mi cara. Espero, como siempre digo, que os haya gustado el vídeo, y muchas gracias porque ya hemos llegado a los 2700 suscriptores. Estamos creciendo a un ritmo muy bueno y quería agradeceros a los que os quedáis hasta el final, que sois el núcleo duro del canal, llegar hasta estas cifras, que dentro de poco a este paso vamos a llegar a los 3000 antes de lo que yo pensaba. Si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.